Hola, muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me están escuchando? Buenas tardes, profesora. Escuchamos bien. Muchas gracias, perfecto, les voy a empezar compartiendo. La clase de hoy es una clase muy cortica, como estos últimos temas que hemos tenido. Cualquier duda, cualquier cosita, igual aprovechen para preguntar, porque acuérdense que hoy tenemos evaluación. Es nuestra última clase del año. Nos quedan pendientes dos evaluaciones, o sea, dos clases, perdón, y una evaluación para el siguiente año cuando iniciemos, o sea, el 6 de enero. Sería 6 de enero, 8 de enero, y ahí terminaríamos toda esta parte del curso. Acuérdense que el 9 de enero, entonces estaríamos habilitando todas las pruebas, todos los módulos para quienes no pudieron dar alguna. Entonces, si tienen dudas, aprovechen de revisar qué pruebas les quedan faltando para que las vayan estudiando, porque iniciemos en febrero, perdón, en enero, eh, hacemos todas estas pruebas. Listo, denme un momentito. ¿Están viendo ahí la presentación? Profesora, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, dime. ¿Esta prueba va a ser solamente de la materia de hoy o va a seguir preguntando de las más cosas anteriores? Bueno, esto es de la clase anterior y de esta clase. Ya, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando sobre la estabilidad farmacéutica. La estabilidad farmacéutica es el grado en el que un producto farmacéutico conserva durante un periodo de vida útil las mismas propiedades químicas, físicas, microbiológicas, biofarmacéuticas dentro de unos límites establecidos. Miren que durante mucho tiempo nosotros hemos venido hablando de que cuando los productos no se conservan bien o que cuando los productos ya están fuera de su vencimiento, ellos pueden perder sus propiedades. Entonces, por ejemplo, la fecha de vencimiento se establece a través de la estabilidad farmacéutica. Entonces, la estabilidad farmacéutica es aquel grado en el que el producto está en perfectas condiciones. Es aquel grado en el que el producto o el medicamento sabemos que es seguro, sabemos que va a ser efectivo. Entonces es el grado en el que el producto está dentro de los límites que salió desde el laboratorio establecido de que va a funcionar. Entonces mire que aquí nos dice que es el periodo durante de vida útil. Entonces, la estabilidad farmacéutica nos establece cuál es la vida útil del medicamento, o sea, en cuánto tiempo lo podemos utilizar. Conserva las propiedades físicas, las propiedades químicas, microbiológicas y biofarmacéuticas. Entonces, es ese periodo en el que el medicamento va a conservar todas esas propiedades sin cambiar, tal como se salió en el laboratorio. Eso que nos asegura a nosotros de que el medicamento va a cumplir su objetivo y que es seguro para nosotros. La estabilidad entonces es una característica que impacta directamente sobre la calidad, seguridad y eficacia del medicamento, que realmente son los factores, los primeros factores que debemos tener en cuenta. ¿Cómo sabemos que un medicamento va a lograr ese objetivo terapéutico o va a lograr quitarnos los síntomas o a mejorarnos alguna condición? Porque ese medicamento ya se estudió, pero para que ese medicamento nos sirva así como se evidenció en esas pruebas clínicas, él tiene que estar bajo unas condiciones. Y esas condiciones son que el medicamento conserve su estabilidad, o sea, que no pierda ninguna de estas propiedades cuando nosotros lo estemos utilizando. Si el medicamento pierde estas propiedades, entonces él pierde la calidad y la seguridad y la eficacia. Entonces es un medicamento que nos puede generar alguna reacción adversa, es un medicamento que ya no nos va a servir y que no nos va a servir para lograr nuestro objetivo terapéutico. Las pruebas de estabilidad que se realizan en la industria farmacéutica proporcionan entonces evidencia sobre la calidad del medicamento y nos proporciona cómo esa calidad del medicamento se va modificando con el tiempo o con la influencia de otros factores. Entonces, en estas pruebas, por ejemplo, nos dicen qué pasa con ese medicamento cuando se expone a temperaturas muy altas. O qué pasa con el medicamento cuando se expone a temperaturas muy bajitas o cuando se humedece.
Por eso, a través de estas pruebas de estabilidad es que nos dicen después la cajita y el prospecto del medicamento en qué temperaturas y en qué condiciones de humedad nosotros debemos almacenarlos. Entonces, estas pruebas de estabilidad nos permiten conocer todo eso. También que nos permite conocer las pruebas de estabilidad, cuál es la fecha de vencimiento. Porque, ¿qué hacen? Exponen el medicamento y van viendo en qué momento ese medicamento ya empieza a perder su estabilidad y a perder sus propiedades. En ese momento, entonces, se establece la fecha de vencimiento. Entonces, se establecen la fecha de vencimiento y todas las condiciones de almacenamiento a través de las pruebas de estabilidad. Para los productos que requieren reconstitución, entonces, por ejemplo, cuando tenemos este amoxicilina ácido clavulónico que viene en polvito, no sé si han visto que hay unos que vienen en polvito y al lado traen el tarrito del agua estéril para que nosotros lo volvamos entonces en solución, o hay otros que no traen el tarrito del agua estéril, sino que nos dicen que debemos llegar a la casa, hervir cierta cantidad de agua, echárselo al polvito de reconstitución y se nos forma una suspensión. Entonces, para estos medicamentos que se den de reconstitución, que nosotros tenemos que reconstituirlos antes de utilizarlos, las pruebas de estabilidad también permiten determinar antes y después de reconstituirlo cuánto tiempo nos va a durar ese medicamento. Entonces, por ejemplo, esos medicamentos en el prospecto y en la cajita nos va a decir, después de reconstituido, les va a durar tanto tiempo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las cremas o con los dermocosméticos. ¿Se acuerdan que vimos que los dermocosméticos traían una insignia donde nos dice después de abierto cuánto tiempo él nos va a durar? Porque nos aseguran que se conserva esa estabilidad cerradito, pero una vez abierto, miren que él ya se expone a muchos cambios, también microbiológicamente se expone a mucho. Entonces nos dicen esas pruebas de estabilidad también después de abierto, en unas condiciones que ellos establecen cuánto tiempo nos va a durar ese producto. Ay, espérenme. Denme un momento. Quiero compartirles así. Listo. Entonces, en las droguerías y las farmacias nosotros podemos identificar esos cambios físicos que nos van ayudando a ver cuál es la pérdida de estabilidad. Entonces, los cambios físicos son los que nosotros hemos hablado y que también vamos a hablar más adelante, que son los que a simple vista cuando nosotros cogemos el medicamento o el producto, vamos viendo que se van deteriorando. También identificamos cuáles son las causas eh, por las que se nos da esa pérdida de estabilidad. Normalmente, ¿cuáles serían las causas? Las condiciones de almacenamiento, que no almacenemos el producto en las condiciones que él viene, o también, ¿qué nos puede pasar? Que el envase secundario o el envase primario en el que viene el producto se nos dañe o tenga alguna avería y obviamente esto va haciendo que también el producto se nos vaya dañando. Entonces, por eso los medicamentos hay que conservarlos tal cual como nos llega, entonces en buenas condiciones. Por eso ya vimos que si nos llega un producto que nosotros sabemos que no es apto para la venta, que ya viene con el empaque abierto, el empaque averiado, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a devolver inmediatamente al proveedor y que si nos pasa después de que ya lo tuvimos en farmacia, por algún motivo nosotros lo dañamos, pues simplemente eso lo vamos a generar como una merma y lo vamos a sacar de nuestro inventario. Entonces, ¿qué nos debemos asegurar? ¿Y por qué hablamos en todo este módulo sobre las condiciones de almacenamiento? Porque las condiciones de almacenamiento nos generan una estabilidad del producto. ¿Y qué nos genera la estabilidad? Entonces, que el medicamento sea seguro, tenga eficacia y que tenga calidad. Listo, vamos a ver aquí dos videitos para que más o menos nos hagamos una idea en la parte de la industria de cómo se hacen estas pruebas de estabilidad para que nos determinen fechas de vencimiento y fechas de caducidad.
No se ve nada. Espérenme, ¿están escuchando y están viendo o ninguna de las dos? No se escucha nada, profesora, no se ve y no se escucha. Yo ni veo ni escucho. Listo, entonces espérenme un momentico. Se los comparto por otro lado. Aquí está. Ahí sí lo están viendo. Respóndanme si están viendo ahí el video Se para ve, poderle darle play. profesora, Ah, se listo. ve, pero Sale, se ve sale una letra que abajito. dice save, pero No, borroso. no Sí, se es ve que bien, profesora. todavía no ha empezado, sino que era para saber si lo alcanzaban a ver. Me van diciendo, si no lo escuchan, me dicen, pero ya se los voy a poner. En la prueba de Se estabilidad escucha y se ve acelerada, perfecto. se Dígame que me hablaron. Que se escucha y se veía perfecto. Listo, perfecto. Entonces ahí se los voy a volver a dejar para que lo miremos bien. En la prueba de estabilidad acelerada, se introduce el producto en una estufa durante 14 días consecutivos, a una temperatura de 54 grados, simulando posibles ambientes reales de almacenamiento o de aplicación. El objetivo de esta prueba es comprobar la estabilidad del producto, es decir, que no se haya producido separación de fases, hinchamiento por formación de gases o cualquier otra alteración que afecte a la viabilidad del producto cuando el almacenamiento se produce en condiciones de temperatura elevada. Una vez transcurridos los 14 días, el producto se atempera y se realiza una medición del principio activo y la validación final para su aplicación en campo. El objetivo de SEIPASA es garantizar la estabilidad y la eficacia del producto. Cada formulado requiere una serie de pruebas, pero el objetivo es siempre el mismo, es llevar a extremos el producto, forzarlo, ponerlo en las peores condiciones posibles para ver si el producto responde. De ese modo se garantiza la eficacia en el almacenamiento y en la aplicación del producto. Y aquí viene el otro. El objetivo de la prueba de estabilidad a bajas temperaturas es comprobar el comportamiento del producto en condiciones de frío, simulando posibles ambientes reales de almacenamiento o de aplicación. Para ello, se introduce producto en una nevera entre 0 y 2 grados a lo largo de 7 días consecutivos. En este ejemplo, se observa la formación de 2 mililitros de sedimento, lo que invalidaría el uso del producto a bajas temperaturas. Aquí se aprecia de forma clara la separación de fases. El producto tampoco es válido para su almacenamiento y uso a bajas temperaturas. En cambio, en este tercer ejemplo, se observa cómo el formulado es perfectamente estable, ya que no se ha producido ni separación de fases ni formación de sedimentos. El formulado sería válido para su uso y almacenamiento a bajas temperaturas un periodo de tiempo prolongado. Listo, entonces esto simplemente Gestionar tus clientes y tus ventas. solo son ejemplos de pruebas que le realizan a los medicamentos para determinar cuál es la estabilidad. Son muchas las pruebas que se le determinan en laboratorio, pero todas estas pruebas, miren que los ejemplos que nos daban, entonces exponían el medicamento a altas temperaturas y iban analizándolo, a este lo analizaban a los 14 días, analizaban cuánto del principio activo, o sea, cuánto del medicamento se perdió en esas altas temperaturas. Si ven que se perdió mucho, ese examen por lo general lo tienden a repetir y lo hacen en un periodo más corto. Entonces esos exámenes los hacen en diferentes periodos para determinar hasta qué tiempo de pronto va a aguantar el medicamento a esas altas temperaturas o bajas temperaturas. Con eso determinan cuánto tiempo nos dura, cuáles serían las condiciones de almacenamiento del medicamento. Asimismo, a través de esas pruebas, entonces determinan cuánto tiempo dura un medicamento
en esa condición de almacenamiento que nos dieron, cuánto tiempo dura sin que el principio activo pierda sus propiedades. Y con eso entonces determinan cuáles son las fechas de vencimiento de los medicamentos. Entonces, la fecha de vencimiento indica el fin del periodo de tiempo durante el cual el medicamento conserva las especificaciones establecidas por el fabricante. O sea, en otras palabras, la fecha de vencimiento nos dice cuál es el periodo de vida útil que tiene el medicamento o que tiene el producto. Entonces, el periodo de vida útil y la fecha de vencimiento se determinan mediante cálculos que emplean fórmulas matemáticas con todos los datos que se obtienen entonces a través de estos estudios de estabilidad. Se tienen en cuenta también cuál va a ser el envasado del medicamento y este envasado de pronto qué nos proporciona, si de pronto nos ayuda a conservarlos un poquito más de tiempo. Entonces miren que el envasado del medicamento también tiene que ver en la estabilidad del producto. Por eso nosotros no debemos sacar el medicamento y de recomendarle a los pacientes no sacar el medicamento del empaque primario en el que viene, porque ese empaque también nos ayuda a conservar la estabilidad del producto. Existe entonces la creencia de que se pueden utilizar un medicamento tiempo después de la fecha de vencimiento. Hay muchas personas que dicen, no, esto venció hace un mesecito, todavía lo podemos utilizar. No es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Al menos nosotros desde la parte de farmacia no podemos recomendarle a los pacientes que utilicen los medicamentos o los productos después de la fecha de vencimiento. No es recomendable porque miren que ya nos dijeron, esta fecha de vencimiento que nos da, nos dice cuánto tiempo el medicamento o el principio activo va a conservar su estabilidad. Después de eso, ¿qué puede pasar? Entonces hay más probabilidad de que se pierda la estructura química del medicamento. Si se pierde entonces esa estructura química del medicamento, ¿qué puede pasar? Nos puede afectar la calidad y nos puede afectar la eficacia del producto. Entonces, mientras más tiempo pase después de la fecha de vencimiento de un producto, más probabilidad de que este producto sea menos eficaz. Y si es menos eficaz, entonces obviamente va a influir negativamente en la calidad de vida de nuestro paciente. Por eso nosotros no debemos recomendarlo bajo ningún motivo y explicarle también esto al paciente. Entonces, mientras más tiempo pase, pues más va a perder la eficacia. ¿Y qué va a pasar? Entonces puede llegar que el paciente diga, no, es que ese medicamento no me sirve, pero realmente es que el medicamento ya pasó de su fecha de vencimiento, el medicamento perdió sus propiedades, el principio activo se empezó a degradar, entonces obviamente no le va a servir. Aquí nos dice que un ejemplo, los antibióticos vencidos tienen menos potencia. Y si son utilizados, entonces se corre el riesgo de agravar la infección y aparte de eso favorecer a la resistencia bacteriana. Acuérdense que la resistencia bacteriana se da cuando uno le empieza a dar a la bacteria ese antibiótico de a poquitos, no se lo dan la dosis suficiente para que lo mate, entonces ¿qué va a pasar con la bacteria? Ella se va volviendo resistente, se va adaptando al medicamento y va desarrollando sus genes de forma de que después ese antibiótico ya no le haga nada. Entonces, si el antibiótico está vencido, tiene menos potencia, tiene un efecto más suave y esa bacteria se va a empezar a alimentar de ese antibiótico y se empiezan a generar las resistencias bacterianas. Preguntitas hasta acá. Listo. Vamos a hablar de algunos tipos de estabilidad de productos farmacéuticos. Estos tipos de estabilidad, por ejemplo, la estabilidad química, que es la primera que vamos a dar, son estabilidades o inestabilidades que se determinan en un laboratorio. Entonces, para nosotros en farmacia, obviamente no nos damos cuenta de eso, pero esto es como para que tengamos una idea de qué va pasando después de que se nos pierde esa fecha de vencimiento. Entonces, la estabilidad química dice que es cuando cada uno de los componentes del producto conserva su integridad química y potencia dentro de los límites establecidos como permisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los componentes del producto o de nuestro medicamento no se degradan ni reaccionan con otras sustancias para dar origen a otros componentes. Por lo tanto, mantienen entonces las características
con las que la fabricaron y si mantiene las características con las que la fabricaron, por lo tanto ese medicamento va a ser eficaz y va a tener una seguridad que es la seguridad que nos hablan del producto. Acuérdese que no todos los productos son totalmente seguros, pero sí tienen cierta seguridad. Entonces, estabilidad química es cuando ninguno de los productos ni reaccionó ni cambió su composición para generar otros componentes. Entonces, todas las estructuras, todos los medicamentos están creados a partir de enlaces químicos. Entonces, cuando esos enlaces químicos siguen totalmente, así como se hicieron en el laboratorio, es estabilidad química. Cuando algunos de esos enlaces químicos se empiezan a perder o a veces el medicamento le entra agua y esa agua entonces hace que esos enlaces químicos cambien, ahí ya estamos hablando de una inestabilidad química. Pasamos entonces a estabilidad física. La estabilidad física nos habla de cuando se conservan las propiedades físicas del producto. Las propiedades físicas son las propiedades que nosotros podemos ver, que podemos oler o que podemos tocar. ¿Qué incluye entonces en estas propiedades físicas? Que estas sí las podemos nosotros revisar en un laboratorio y son las que hablamos que se revisan cuando nos llega el producto, lo que podemos determinar. Entonces, revisar la apariencia. Si el producto viene sin cajita y vemos los blisters, vamos a ver cómo es la apariencia de las tabletas que nos vienen. Que vengan uniformes, no que se vean como unos grumos más grandes y otros más pequeños. Que cuando vamos a hacer de pronto ese medicamento que nosotros vamos a reconstituir, se vea una disolución, que se vea en una sola fase, que no nos vaya a quedar grumos. También las propiedades organolépticas entran en esas propiedades físicas, que es que el medicamento no cambie su olor, que no empiece a olernos diferente, que no cambie su color y el sabor tampoco en caso de que ya vamos a ingerir el producto. Entonces, propiedades físicas, mires que nos habla de toda la apariencia del medicamento, del olor y también de esas propiedades de uniformidad, que el medicamento sea uniforme, que no nosotros veamos en una parte unos grumos y en la otra parte el medicamento totalmente líquido. En esta parte de estabilidad física, entonces, cuando se pierde la estabilidad física, ¿qué nos dice? Que el producto se deterioró. Podemos ver a veces que en las tabletas les empieza a crecer como una especie de cristales, principalmente se observan de pronto, ¿se acuerdan que lo vimos? Se observan a través de la luz, eso se ve mucho en las ampollas, o vemos que de pronto era un producto líquido y empezamos a ver que se vieron dos fases, así como lo mostraban en el video, se veía una fase líquida y otra fase más espesa. Entonces, todo lo que físicamente nosotros podamos observar que se generaron cambios. Si ese cambio, o sea, si vemos un blister que es muy diferente al otro, entonces alguno de ellos dos perdió su estabilidad física. Ahí ya habría que analizarlo preguntándole al laboratorio o comparándolo con otros productos que tengamos de los mismos. Entonces nosotros podemos ver que miramos el blister y vemos las tabletas partidas o vemos las tabletas que les faltan, digamos, algunos pedacitos de ese recubrimiento. Eso, si nos falta pedacitos de recubrimiento, eso nos da para nosotros devolver el producto. Porque acuérdese que su propiedad del medicamento, si en ese caso viene recubierto, pues debe venir totalmente recubierto. Bueno, y hay otro tipo de estabilidad que es la estabilidad microbiológica. La estabilidad microbiológica es cuando el producto no se altera o no se contamina por otros microorganismos. Cuando nosotros vemos que hay contaminación microbiológica, se producen cambios en el medicamento. Muchas veces vemos que el medicamento se infla y es porque se llena de gas. Cuando hay presencia de gas, por lo general eso nos da indicios de que hay microorganismos, porque los microorganismos, como son vivos, ellos empiezan a generar gas. Entonces, si nosotros cogemos, a veces no sé si han visto el Pedialit, o cogemos un jarabe y vemos que el tarro, el envase está totalmente inflado, que es como duro, ahí puede darnos la idea de que se generó una contaminación, porque
siempre todas las bacterias nos van a generar gas. También nos dicen cuando hay bacterias, cuando hay un olor muy fuerte, que empezamos a sentir como olor a podrido, un olor a dañado, porque esas bacterias se están ahí reproduciendo. Si hay una contaminación microbiológica, pues se pierde la esterilidad del producto. Entonces, tener muy cuidado con esto. Por lo general, ¿se acuerdan que vimos en los excipientes? Vienen excipientes especialmente para que nos ayude a que no se dé una producción microbiológica, pero también, por ejemplo, como las gotitas para los ojos, hay muchos de estos que vienen sin excipiente, que vienen sin este excipiente para el desarrollo microbiológico, porque muchas personas tienden a ser alérgicas. Entonces hay productos, sobre todo oftalmológicos, que son más delicados, que vienen sin este producto. Entonces hay que tener en cuenta que cuando nosotros abramos el producto no se vea hinchado, no se sienta como un olor cambiante y que tampoco veamos presencia de crecimiento de hongo de mohos que nosotros más o menos conocemos. Se ve aquí como la imagencita. Acuérdense que hay muchas de las tabletas, ¿se acuerdan que el mayor excipiente para las tabletas era la lactosa? La lactosa nos ayuda a aumentar la cantidad de las tabletas y también nos permite que las tabletas sean más fácil de comprimir. Y entonces como la lactosa, miren que la lactosa tiene azúcar, muchos microorganismos se alimentan de la lactosa. Entonces, si no se lleva a cabo un buen control de las tabletas de los productos, se pueden empezar a llenar de estos microorganismos. Es importante en esta partecita no sacar lo mismo que habíamos dicho, no sacar los productos de los blisters para que no se vaya a generar esto. Tenemos otro tipo de estabilidad que es la estabilidad tóxica. Entonces, la estabilidad tóxica es una estabilidad que nosotros no nos damos cuenta en apariencia ni en farmacia en el momento de que estemos organizando nuestro pedido. Principalmente esa estabilidad tóxica se da cuando se degradan los productos y ese principio activo o esos excipientes llegan a ser tóxicas, a formar un componente que es tóxico. Entonces puede pasar que tenemos un principio activo que nos genere, que es seguro, pero después de su fecha de vencimiento le empieza a ser tóxico. Pues miren que los medicamentos tienen dos cosas cuando pierden su fecha de vencimiento. La principal es que nosotros no estamos seguros de que ese medicamento siga siendo eficaz porque pierde su estabilidad, pero también puede llegar a que... Profesora, disculpe, no sé, Cuéntame. no es mi internet que está malo, pero yo la escuchaba un poquito más alta la voz y ahora la escuché más baja. No sé, ¿están escuchando mal los demás? Sí, profesora. Sí, profe, sí, se escucha súper mal. ¿Pero entrecortado o solo bajito? Entrecortado Se y escucha bajito. bajito. Listo. Debe Espérenme. ser su micrófono, profe. Puede ser, espérenme, igual yo le aumento, le cambio la velocidad al internet, que de pronto eso nos ayuda. Ah, no, pero está bien conectadito. Listo. Voy a tratar de acercarme más el micrófono. Bueno, entonces yo iba en que esa estabilidad tóxica Ahí sí se escucha súper bien. Listo. Esa estabilidad tóxica se presenta cuando alguno de los productos se empiezan a degradar y empiezan a degradarse y empiezan a formar componentes que son tóxicos en este momento. Entonces, inicialmente cuando hicieron el medicamento no era tóxico, pero después de que perdió esas condiciones que nos establecieron, empieza a ser tóxico. Entonces, el medicamento puede, que esto lo hemos hablado varias veces, el medicamento después de su fecha de vencimiento puede empezar a ser tóxico o puede simplemente perder las propiedades de eficacia que tenía el medicamento. Hay otro tipo de estabilidad que habla de la estabilidad terapéutica. Estabilidad terapéutica es como lo que abarca todo y es cual que el medicamento no pierda ese efecto terapéutico que tiene. Entonces, que el medicamento durante ese tiempo, el medicamento siga siendo igual de eficaz para todos los síntomas y que nos siga tratando los síntomas de la misma forma. Cuando adicionemos excipientes a los medicamentos, muchos excipientes nos ayudan a que el medicamento o el principio activo no se vaya a degradar, no se vaya a oxidar.
Entonces, los excipientes, acuérdense que los excipientes terapéuticamente no nos dan nada, pero sí nos ayudan al producto a que conserve todas esas estabilidades. Entonces, ¿qué estabilidades debe conservar el medicamento cuando está en su periodo de vida útil? O sea, cuando está en la fecha de vencimiento que nos están indicando. Sabemos que va a conservar la estabilidad química, va a conservar la estabilidad física, conserva la estabilidad microbiológica, toxicológica y terapéutica. Entonces, si nosotros utilizamos el medicamento en la fecha de vencimiento adecuada y bajo las condiciones de almacenamiento que nos dijeron, todas esas estabilidades van a estar aseguradas. Pero una vez nosotros nos salimos de ese periodo de vida útil o nos salimos de esas indicaciones que nos dieron, ningún laboratorio ni ningún fabricante nos asegura este tipo de estabilidades. Bueno, entonces esto es más como un resumen y vamos a hablar de un resumen de lo que vimos. Entonces, estabilidad química, cuando los componentes, que los componentes pueden ser principio activo o también pueden ser los excipientes, mantienen su estructura química y la potencia que nos declara la etiqueta. ¿Qué sería un ejemplo de esto? Cuando se forme o se destruyen enlaces químicos que son los que nos ayudan a que el medicamento sea potente. Entonces, esta estabilidad química nosotros no la vemos a simple vista, se determina en el laboratorio. ¿Se acuerdan que el video nos decía que cogían el principio activo y le hacían pruebas para ver en qué concentración y qué tan activo estaba? Entonces, se hace una prueba de que esos principios activos y excipientes no han cambiado. Entonces, la estabilidad física, que es la que nosotros más nos damos cuenta y más le ponemos cuidado, entonces nos habla de todas esas características de apariencia, el color, el olor, el sabor, de la uniformidad, que el producto no se nos separe, que el producto no tenga un sedimento. Miren el video que nos mostraban que a altas temperaturas el producto había formado 2 centímetros de un sedimento más espeso. Entonces todo eso va en esa apariencia física. Cambios en la solubilidad del medicamento también, que nosotros vamos a reconstituir el medicamento y ya antes lo habíamos utilizado y vemos que antes se disolvía totalmente y ahora no. Entonces, eso también nos puede dar una idea de que ese producto está perdiendo alguna propiedad física. Las propiedades, entonces, la estabilidad microbiológica, que se mantenga estéril, que tenga resistencia al crecimiento bacteriano. En el caso de utilizar entonces antimicrobianos como conservantes, que estos sigan siendo efectivos. Entonces, los microorganismos pueden aprovechar muchos componentes que tiene nuestro medicamento para empezar a desarrollarse. Por eso, muchos medicamentos deben utilizar estos conservadores. La estabilidad terapéutica, entonces, que el efecto terapéutico o ese efecto que tiene el medicamento sobre nuestro cuerpo nunca se altere. Esta estabilidad terapéutica, entonces nos dicen la adición de excipientes que eviten la oxidación o un envasado que impida la fotodegradación. Entonces, cuando los medicamentos traen ese envase que ya hemos visto que es color amba, color oscura, ahí también nos está protegiendo de que no se pierda la estabilidad terapéutica, porque ya sabemos que ese componente, cuando está en presencia de la luz, se degrada, entonces escogen especialmente ese envase para que no pierda ese efecto terapéutico. Y las estabilidades toxicológicas, entonces que el medicamento después de un tiempo no se degrade, no se formen otros componentes y empiece a ser tóxico. ¿Alguna pregunta en esta parte? Listo. Yo quiero hacer una pregunta. Dime. Lo que pasó recién, ¿irá en la prueba hoy día igual? Sí, todo lo que estamos viendo hoy va en la prueba. Es que a veces, profesora, por ejemplo, a mí me fue mal, he tenido muchos problemas personales, pero la prueba que obtuve fue un 3,9 y como que me confundí demasiado. De la prueba pasada. Sí. Es que la prueba pasada no tenía cosas muy textuales, tenían más ejemplos y Ah, ejercicios. Por eso yo sí, les dije que era cualquier muy dudita. larga, eran muy largas las preguntas. Sí, este módulo tiene muchos ejercicios.
O sea, estas pruebas tienen muchos ejercicios, pero todos los ejercicios salen a partir de la teoría que estamos viendo, que es más como aprender a aplicar todo esto en el momento en el que estén ustedes en la parte de bodega. Pero sí, todo esto también cae en el examen. Ya. Listo. Y una consulta, Dime. van a ser como las mismas, quiero decir, la misma cantidad de preguntas, ¿verdad? Son 12 preguntas, sí. Ah, que a veces son 15 o 18, algo así. Sí, este que queda y el último son 12 preguntas. Ya, gracias. Listo, con gusto. Bueno, vamos a hablar de los factores que afectan la estabilidad. Igual este tema es súper cortico, entonces recomendación que ahorita antes de hacer la prueba le den de hecho, miren, nos faltan 3 diapositivas. Antes de hacer la prueba le vuelvan a dar una leidita al módulo, que son hojas muy corticas. Entonces, los factores que afectan la estabilidad de los medicamentos, que lo hemos repetido mucho tiempo este módulo, también lo hemos repetido durante otros módulos, que yo creo que los debemos conocer. Los principales, la temperatura. ¿Cuál es la temperatura que debe tener la sala? La máxima. 25 grados 25 Celsius. Exacto. No Celsius, no centígrados. Ya, centígrados, disculpe. Exacto, listo, perfecto. Entonces, máxima 25 grados. Sabemos que los aumentos de temperatura pueden provocar un incremento en la reacción y la velocidad en que se degrada el medicamento. Por eso no debemos exponerlo a temperaturas muy altas. Algunos medicamentos que sabemos que son las insulinas, algunos medicamentos oftálmicos, algunas vacunas, sabemos que deben conservarse refrigeradas. Nosotros puede que no conozcamos cuáles en este momento, pero ya sabemos que siempre se mira en la cajita cuando es refrigerado nos va a llegar el producto a la farmacia, entonces en una forma especial, en un envase de Plumavit, nos va a llegar con la temperatura, con la temperatura, entonces eso ya nosotros nos hace pensar de que es un medicamento refrigerado. Debe conservar entonces las condiciones con las que él viene. ¿Cuál es la mínima de un medicamento refrigerado? -2, hasta ¿Grado? 8 grados. No, 2 grados. 2 grados. Lo mínimo son 2 grados. Por debajo de 2 grados no puede estar porque ya empieza a No congelarse. puede. Y lo 2 máximo. 8 grados. 8 grados. Exacto. Entonces, lo mínimo de un medicamento, la temperatura mínima de un medicamento refrigerado es 2, la máxima 8. Entonces, la temperatura de nuestro refrigerador siempre debe estar entre 2 y 8 grados. La temperatura con la que nos llega esa neverita de Plumavit o con la que nos llegue la nevera en la que nos entregan los pedidos refrigerados debe estar entre 2 y 8. Si nos llegó el pedido y está Sí. en 10 grados, ¿qué hacemos? Lo devolvemos. Listo, ese medicamento Exacto. no entra a nuestro inventario. Entonces, la cadena de frío se define técnicamente como el conjunto de sistemas logísticos diseñados para mantener los productos en condiciones específicas de temperaturas ininterrumpidas durante su almacenamiento, transporte y distribución. Entonces, mire que dice temperaturas ininterrumpidas. Entonces, hay algunos medicamentos, y hay algunos medicamentos que el laboratorio con estas pruebas de estabilidad nos pueden decir, fuera de la nevera nos va a durar 5 horas o 2 horas. Eso es en casos de emergencia, en casos de, yo les decía que a veces se nos va la energía, que el paciente se demoró en llegar a la casa y se le perdió un poquito las condiciones, pero esas son condiciones específicas de cada medicamento. Nosotros debemos asegurar que él siempre esté entre 2 y 8 porque son las condiciones más favorables para que el medicamento no se dañe. Entonces, nos lo debemos asegurar durante todo el tiempo que él esté en la farmacia. Y también cuando lo estemos distribuyendo, entonces acuérdese que nosotros vimos una partecita que decía que le entregábamos al paciente en estos empaques metálicos con un hielito, le decimos que 2 horas tiene que llegar a la casa y cómo conservarlo. Bueno, para que se conserve la temperatura, entonces necesitamos que nosotros nos hagamos responsables de eso porque nosotros somos los que almacenamos y que la estructura de la farmacia pues obviamente también se preste. Acuérdense que debemos tener unos termómetros por cuánto tiempo, cada cuánto se toman las temperaturas en la bodega. Se toma 2 veces en el día porque la apertura en la mañana y después en la tarde.
Exacto, entonces 2 veces al día y se toma la máxima y se toma la mínima. ¿Y esas temperaturas cuánto tiempo se guardan La en la mínima, farmacia? exacto. ¿Cuánto tiempo guardamos esa toma de temperatura, esos formatos? No era- Un año. Un año por un año, profe. Exacto, Ya. entonces las farmacias deben guardar esas tomas de temperatura durante un año. Se debe tomar todos los días desde que la farmacia esté abierta. Si la farmacia está cerrada, pues ahí sí no es necesario que lo hagamos. Ahí hablamos de temperatura. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay unos termómetros que también nos toman la humedad? Hay unos medicamentos, son muy pocos los medicamentos que nos piden conservar a ciertas humedades, pero lo general es que en la farmacia nuestra humedad relativa o esa humedad que nos da el termómetro siempre sea menor a 60. ¿Alguien me iba a hablar? Listo. Entonces eso es importante porque ya sabemos las temperaturas, nos debemos acordar, pero si nosotros vemos el termómetro y vemos que la humedad relativa, ¿cómo sabemos cuál es la humedad? Siempre sale una RH. Entonces en el termómetro sale una cosa que dice RH y eso significa humedad relativa. La humedad relativa está en 65, inmediatamente hay que decirle al químico farmacéutico para que miren qué está fallando en la farmacia o en la bodega que se nos está subiendo tanto la humedad. Es difícil que la humedad llegue a 60. Eso significa que es un lugar exageradamente húmedo. Eso de pronto en ciertas localidades, pero es muy difícil realmente. Pero hay que estar atentos a que esa humedad relativa no llegue a 60. Ya en las localidades donde por lo general la humedad es mucha, entonces a ese formato de temperatura le anexan uno de humedad para también ir registrándolo, ir teniendo eso en cuenta. Entonces, miren que nos dice, el agua puede influir en la estabilidad de los medicamentos, dependiendo de si está ligada a la estructura química del principio activo o no. Si las moléculas de agua se absorben, pueden provocar que se nos dañe el medicamento. Entonces, cuando hay mucha humedad en el área de bodega, el medicamento empieza a absorber esa agua y va cambiando todas sus propiedades. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Se va perdiendo también entonces la estabilidad. Le ponemos mucho cuidado a la temperatura porque es la que más varía. Pero entonces, dependiendo del lugar en donde estemos, de vez en cuando ir mirando cuál es esa humedad relativa que tiene nuestro ambiente. Hay otro temita que se revisa y es el pH. El pH no se revisa en farmacia, nosotros en farmacia revisamos por el momento temperatura y humedad. Entonces, el pH es un factor importante relacionado con la estabilidad del medicamento. Entonces, pH, no sé, asemejémonos a algo que es ácido y algo que no es ácido. Entonces, hay muchos medicamentos, ¿se acuerdan cuando vimos? Hay muchos medicamentos que se degradan en el estómago porque nuestro estómago es ácido. Y hay otros medicamentos que se degradan en el intestino porque el intestino ya no es tan ácido. Entonces, asimismo, se puede presentar en el ambiente. Hay ambientes, por lo general, cuando estamos, digamos, cerca del mar, no han visto sino que cuando las estructuras cerca del mar se nos tienden a oxidar más, y es porque ese ambiente maneja un pH diferente. Entonces, ciertas moléculas también se pueden ir dañando dependiendo del pH. Esto es algo que en farmacia nosotros por lo general no estamos considerando porque el medicamento nos viene en su empaquecito. Entonces, esto se conserva normalmente con el empaque. Entonces, el empaque primario nos ayuda a conservar esas características. El oxígeno, entonces, el oxígeno, la presencia y la concentración de radicales libres puede provocar la degradación del principio activo. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos el alcohol lo abrimos y en presencia del oxígeno, él se evapora y va cambiando. Lo mismo pasa con el peróxido de hidrógeno o con el agua oxigenada. El agua oxigenada, no sé si han visto que uno se la echa sobre la piel y empieza a generar burbujitas. Esas burbujitas es que en presencia del aire, él cambia su composición química. Entonces, uno se lo unta, él sirve, pero si tú dejas el tarrito mucho tiempo abierto, el aire, ese oxígeno, va a cambiar la composición química del agua oxigenada y no lo va a dañar. Entonces, son factores que también se tienen en cuenta con algunos medicamentos muy específicos.
Otro factor que sí controlamos nosotros en farmacia, entonces miren que controlamos temperatura, humedad y controlamos la luz. Entonces, hemos hablado mucho que en la industria farmacéutica nos entregan a veces medicamentos o blisters que ya vienen de color opaco. Entonces encontramos este color opaco, este color café, hay unos verdecitos, los blister también. Si no sé si han visto, hay blister que ya de una vez vienen así opaco o que vienen totalmente grises, que no son transparentes. Esos blister nos están conservando ese producto de la luz. Ya si nosotros vemos el producto así, así no hayamos leído la indicación, sabemos que ese producto hay que protegerlo de la luz. Porque la luz, cuando llega al medicamento, cambia su composición química y la empieza a degradar. Esa luz, por lo general, ¿qué hace? Proporciona energía. Entonces, esos rayos solares le dan energía al producto y el producto se empieza a ir dañando. El objetivo de los excipientes, no sé si se acuerdan, los excipientes nos ayudan a facilitar la administración del principio activo. Hay excipientes que nos ayudan a protegerlo de que se degrade. Hay otros excipientes como por ejemplo los recubrimientos que nos ayudan a que la liberación del producto sea mejor o que nos ayudan a mejorar la biodisponibilidad. Entonces, el excipiente, si bien no interactúa con nuestro principio activo, sí se va dañando. Entonces, los excipientes no nos proporcionan nada terapéutico. Los excipientes no van a interactuar con el principio activo. Ellos lo que hacen es darle propiedades para que ese principio activo funcione mejor o dure más tiempo. Pero los excipientes también se pueden ir degradando y nos van formando componentes tóxicos, que es todo lo que hemos visto anterior. Miren, hasta acá llega el examen, realmente son muy poquitos. Díganme si tienen algunas dudas, aprovechemos que tenemos tiempo para que después no vayamos a tener problemas en el examen. ¿Tienen alguna duda? No, profe, no es complicado. No, profe, entonces la prueba sería hasta este tema. Sí, señora, hasta esta partecita. Y Y de ahí ya nos la- queda faltando un tema muy corto y terminamos, pero terminamos hacia el otro año. Cuénteme, ¿alguien me iba a hablar? no era para preguntarle la otra materia que queda, que es muy poquito. Sí, es muy poquito lo que nos queda. Al final damos un repasito como de todo. Espérenme, les voy a pasar la asistencia. Aprovechen este tiempecito para que le den una leidita pues a la clase pasada, que acuérdense que vimos cómo se establecían entonces los lugares calientes, Espérenme que ya hasta se me olvidó cómo era el término. Profesora, Señora. yo no sé si tengo algún problema. Yo no me conecté el día de la otra prueba, quiero decir, de la otra clase, pero yo no tengo la clase grabada. No sé por qué, será no me conecté o no la encuentro. Pero está en el módulo. Espérenme, yo les voy a compartir. Espérenme. Debería estar acá. Mira la que aquí está, la última clase que vimos, esta. Entonces te tienes que meter, estás viendo la página, ¿cierto? Sí, estás viendo la presentación, pues lo que te estoy mostrando. Sí, profesora. Listo, mira, te metes aquí al módulo 5 Pero, princesa, y está acá. Esta es la clase que vimos pasada. Entonces, esta parte de la clase y lo que vimos hoy. Ya la voy a buscar ya para poder Listo. estudiar porque no ando bien. Es tema muy cortico, aprovechen que tenemos mucho tiempo ahora. Y bueno, igual esta prueba la activamos hasta mañana a las 21 horas. Revisen o si alguien tiene dudas de si tiene alguna prueba pendiente para que la vaya repasando, porque entonces en enero que volvemos activamos todas las pruebas, todos los módulos. Voy a pasar la asistencia para que no se vayan a ir, porfis. pero o sea, ¿a qué hora se va a activar la prueba de hoy día? A las 21:30 igual que siempre. Igual que siempre, ya. Sí, profe. señora. Gracias. Listo, espérenme en un momento, no se vayan. Karen Aguilera. Presente. Gracias. Paola Algarilla.
Presente. Gracias. Jocelyn Ángel. Carola Arancibia. Presente, profesora. Gracias. Eva Rachel Aranda. Catalina Arriagada. Jacqueline Bravo. Jenny Carrasco. Profesora. ¿Quién me habló? Jenny. Sí, Listo, Jenny, gracias. Susana Cubas. Me parece. Lisbeth Janet González. Presente. Gracias. Lisette Hansen. Constanza Javiera Enríquez. Brenda Hernández. Presente. Gracias. Michelle Lillo. Presente, profe. Gracias. Romina Nicole López. Presente, profe. Gracias. Yarixa Maulen. Denise Mesa. Elisa Jacqueline Pérez. Soledad Elena Quesada. Presente, profesora. Gracias. Solange Ríos. Dubrasca Lorena Sánchez. Y Marta Toledo. Presente, profe. Gracias. Listo. ¿Me faltó alguien por la asistencia? Listo. Eso sería todo. Si tienen, profesora, dime. ahora ya volvemos el 3, El 6. el 6. Sí, señora. El Ah, lunes 6. que esté bien, que tenga unas lindas fiestas y muchas gracias por todo ya. Muchas gracias a ustedes también, que estén bien, que pasen una feliz fiesta. Cualquier duda, cualquier cosita, me van hablando que yo trato de responderles. Profesora, yo tengo una duda. Dime. ¿Van a entrar ejercicios de edad en inventario en la prueba? No. 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 Ya. Listo. Era mi duda. Gracias. Listo. Con gusto. Chao, profe, gracias. Que tenga una linda fiesta también. Me despido. Soy Carola. Gracias, Carola, para ti también. Felices fiestas.